Estás por ahí, es parte del hospital. Bien. A ver, vamos a... ¿Se está grabando? Sí, ¿no, Natalie? Todavía inició la grabación. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a iniciar con el curso de psicopatología, ¿no? La organización ha sido de un día para otro, ¿no? Recién me enviaron el horario, ¿no? Compartí con Natalia, es tal cual como está acá. A ver. ¿Está bien, chicos, el horario? Psicopatología de los martes de 1 hasta las 3:30 y los jueves de 1 a 3:30 y los sábados desde las 8 hasta la 1. ¿Es conforme según la programación de la escuela? Sí, doctor. Bien, entonces, esa es la programación que nos han enviado. Ya lo socialicé con los doctores que van a llevar la materia. Ya ustedes conocen a algunos doctores, la doctora Kanashiro, el doctor Flores y la otra doctora Natalie, ¿cuál era? La doctora Kanashiro, el doctor Flores y la doctora Sánchez. Ah, la doctora Sánchez, ajá. Bien, entonces vamos a llevar la materia con estos doctores y vamos a tratar de distribuirlo por grupos. ¿Ya? El sílabus también ha sido modificado. Anteriormente el sílabus era anual y en esta oportunidad no va a ser semestral. Vamos a ver acá. No, entonces, usted está en el 7º ciclo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Bien, entonces el código ha cambiado, ¿no? Ahora créditos son 3 créditos, ¿no? Todavía estamos en lo virtual. Es 1 hora de teoría y 4 horas de práctica, ¿ya? Y por ahora haremos la teoría, para la próxima semana haremos con las horas prácticas. Y también voy a subir a la plataforma el sílabus, ¿no? Están la doctora Sánchez, Marlene Sánchez, la doctora Ganashiro, el doctor Flores. Lo voy a subir a la plataforma TIN, el sílabus, ¿ya? Que hoy en día se evalúa por competencias, ¿ya? Unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. ¿No? Y la evaluación parcial 40%, la evaluación final 20% y los trabajos académicos 40%, un total del 100%, ¿no? Un promedio de 16 semanas. También va a estar en la plataforma, ¿ya? Ahora las rúbricas, ¿de qué manera se les va a evaluar? Es un instrumento estandarizado. Se tiene que evaluar varios componentes, ¿no? No solo la parte conceptual, ¿no? Sino también la parte procedimental, ¿no? La parte actitudinal, el compromiso, si se involucran, ¿no? Así como la asistencia. Entonces, este instrumento lo vamos a utilizar con los doctores y pues y mide los mismos criterios, ¿no? Para que no haya inconvenientes. Vamos a compartir, a ver. Bien. Entonces tenemos lo que es la parte conceptual, ¿no? Donde vamos a observar si ustedes identifican, ¿no? Conocen los signos y síntomas psicopatológicos, parte de la materia, ¿no? Pues lo ideal es que
logren el 100%, ¿no? En la parte procedimental aplican estos conocimientos, ¿no? Tanto en los casos clínicos como en las entrevistas, ¿no? A los pacientes, eh, ¿no? Entonces, logrado, en proceso, no logrado. Y la parte actitudinal, lo que es asistencia y puntualidad. Si su asistencia va de la mano con la participación y compromiso, no tendrán el máximo puntaje. Si solo la participación y la asistencia, tendrán el proceso. Y si solo asisten y no participan, pues no tendrán una nota mínima. Entonces, esta rúbrica será pues para que todos los docentes podamos manejar, no podemos evaluar de la misma magnitud. Muy bien. ¿Cuántos estamos a la fecha? ¿Con cuántos alumnos estamos actualmente? A ver. Estamos conectados 53, pero en el grupo de Teams estamos solo 46. Creo que tiene que darle a actualizar para que aparezcan las nuevas solicitudes, doctor. ¿Dónde se da actualizar acá? Salga de la plataforma, o sea, del Teams, ponga de nuevo equipos y entre desde cero a Ajá. psicopatología y ahí entra a administrar y le va a salir nuevos. Bien. Entonces, a ver. Bien, el curso de psicopatología, ¿no? Es un curso bastante interesante. Es como eh, el esqueleto, digamos, para la psiquiatría, ¿no? Más o menos así. Dominando bien la psicopatología, uno pues maneja bien los síndromes de de la psiquiatría, ¿ya? Vamos a compartir en la presentación. Mientras comparto la presentación, ¿cuál sería la diferencia entonces, chicos, entre psicopatología y psicología? Quien levanta la mano, menciona su apellido y así nos vamos conociendo. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre psicopatología y psicología? ¿Voluntario?
Sí, doctor, se está levantando la mano. No sé si puede chequear, por favor. No puedo verlos. Ahora sí. Mariela, adelante, Mariela. ¿Mariela qué? Bernoulli, doctor. Bernoulli. Buenas tardes con todos. Bueno, la psicología se encarga del estudio de la psiquis de la mente, mientras que la psicopatología, como usted mencionó, alguna enfermedad, alguna alteración que podemos tener en la mente, ¿no? Creo que por la derivación de los términos podría enfocarlo. Muchas gracias. Muy bien, Mariela Bernoulli. Es correcto, ¿no? Ya cuando entra el término patología, pato, y es alguna alteración, va a aceptar a sus compañeros. Ahora sí, ya. Tendríamos, a ver, adelante, Jacqueline. Doctor, buenas tardes. Jacqueline, Sí, ¿se me sí, escucha? Jacqueline. Sí, fuerte y claro. Sí, en cierta forma sí es cierto, porque ya que la psicología, digamos, es como, se ve objetivamente lo que es la frontera entre lo que es el comportamiento, digamos, normal y anormal de lo que viene a ser el paciente que se muestra ante el doctor, ¿no? Y bueno, la psicopatología viene a ser una rama de esta, o sea, una rama de esta psicología, si no tengo, está mal, o sea, entendido. Jacqueline. La psicología, ¿no? Como tal, es una disciplina que estudia la conducta normal de la persona, ¿ya? Psicología, ¿ya? Ahora, la psicopatología ya es una disciplina que describe las alteraciones del comportamiento de esa persona. Por decir, psicología describe, por ejemplo, un pensamiento psíquico. ¿Qué significa la palabra eu? ¿Qué Verdadero, significa la palabra? normal. Verdadero. Normal, Correcto, claro, bueno. claro que correcto, normal. Por eso cuando ustedes escuchan la palabra parto eutóxico, ¿qué significa? Es un parto. Normal. A ver, Mariela Normal. Clementina. Adelante, Mariela. Adelante, Disculpe, doctor, Mariela. me olvidé de desactivar mi manito. Muchas gracias. Ya, bien, entonces vamos por partes, ¿no? Entonces la psicopatología ya va a describir lo que sería anormal. Entonces, si estamos hablando de un pensamiento psíquico, ¿cómo sería ese pensamiento en la psicopatología? ¿Mm? Ya ve, ahí se quedaron, ¿no? ¿Cómo sería el pensamiento psicopatológicamente, ¿no? Bien, entonces todo Anormal. esto, pero no podemos decir anormal, ¿no? No es un término adecuado, ¿no? Entonces puede ser un pensamiento delusional, ¿no? Puede ser un pensamiento delusivo, delirio. Entonces, en todo el transcurso de la materia, ustedes van a tener que memorizar algunos términos, porque no queda otra. Ya se tiene que memorizar y en algunas circunstancias van a tener que relacionar, como por decir el prefijo eu, ¿no? Que es normal, o el prefijo a, el sin, ¿no? Y algo así, ustedes lo tendrán que relacionar. ¿Ya? Bien, entonces vamos a compartir la presentación. Bien, ¿se puede ver? ¿Sí? La presentación, chicos. Está cargando, doctor. ¿Ahora sí? No, a mí no me aparece. A otros compañeros les pueden ver la presentación. No aparece. Aún no carga. Tal vez es por la señal, ¿no?
¿Aún nada? Doctor. ¿Ya se visualiza? Sí, doctor. Ah, ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer lo que es la introducción, ¿no? Bien, es importante entonces, pues, que la salud mental, ¿no? Es fundamental para que una persona sea funcional, sea productiva, ¿no? Y esta salud mental se va a medir, pues, mediante la rama de la psiquiatría, ¿no? Con sus subramas, ¿no? Como es la psicopatología, ¿no? Como es la psicoterapia, ¿no? Entonces, ya en el transcurso de las materias, vamos a describir, por ejemplo, pues la psicoterapia, cuáles son las funciones de la psicoterapia, cuáles son las escuelas psicoterapéuticas, ¿no? Ya, hoy en día, mediante esta pandemia, ¿no? Del COVID, pues ha repercutido en nuestra salud emocional, ¿no? Es un problema de salud pública álgido, ¿no? Que en un momento, pues, 7 de cada 10 personas han presentado ansiedad o dentro del espectro de ansiedad, ¿no? O sea, de cada 10 personas, 7 tenían un trastorno ansioso o el espectro ansioso. ¿Qué significa esto? Que dentro del espectro ansioso, unos han presentado pánico, otros agorafobia, otros fobia, otros trastornos de ansiedad generalizada, ¿no? Mm, Entonces, ha repercutido, pues, en nuestra salud emocional, ¿no? Los trastornos depresivos, ¿no? Se han incrementado. Antes de la pandemia, pues, no llegaban ni al 20% en la población general, ¿no? Hoy, en estos tiempos, está llegando al 50%. ¿No? Entonces, nosotros tenemos que saber evaluar, ¿no? Cuando uno tiene un trastorno afectivo, cuando uno tiene un trastorno ansioso, cuando tiene uno un trastorno psicótico, ¿ya? Cuando tiene un trastorno orgánico, ¿no? Entonces, es básico, ¿no? Fundamental la psicopatología. Ya, la psicopatología ya hemos descrito pues que ya cuando viene la palabra pato, significa que ya hay una perturbación en la psiquis de esa persona, ¿no? Y como tal, la psicopatología va a describir ese comportamiento. Entonces, la psicopatología se agarra de un instrumento fundamental para poder describir esa conducta, ese comportamiento de una persona. Eso es el examen mental. Ya a través del examen mental, nosotros, ¿no? Vamos a identificar, ¿no? Algunos síndromes, ¿no? Y como tal, vamos a hacer el diagnóstico de alguna enfermedad mental, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta, doctores? Todo claro, doctor. Sí. Bueno, el horario es un poco difícil, ¿no? Pero hay que hacerlo interesante la materia, ¿ya? Nosotros tenemos que darle la importancia, así es, ¿ya? Y cualquier duda, no, interrogante, no duden en levantar la mano. Bien, entonces, hay términos confusos, ¿no? Por decir psicopatología, psicoterapia, ¿no? Hasta el mismo nombre de psiquiatría, ¿no? Que en realidad todos ellos son parte del concepto de salud, ¿no? Entonces vamos a identificar en el transcurso de la materia, ¿no? Muchos términos psicopatológicos que van a tener que memorizar, ¿ya? Y algunos van a tener que relacionar, ¿no? Por decir, estábamos hablando de un pensamiento adecuado, coherente, es un pensamiento eupsíquico, ¿no? Y pues veremos que alteraciones del pensamiento más adelante, vamos a ver de contenido, de curso, ¿ya? Y de proceso. Entonces,
solamente para motivarlos, ¿no? Por ejemplo, si el pensamiento está alterado en lo que es el curso, hay un pensamiento acelerado, no le vamos a decir su pensamiento es acelerado, ¿no? Es un pensamiento taquipsíquico, miren, ¿no? Taquipsíquico, ¿no? Ahora, si el pensamiento está enlentecido, no vamos a decir, pues, pensamiento enlentecido, vamos a decir pensamiento bradipsíquico. Entonces, vamos a ver, describir en el transcurso de la materia, ¿no? Alteraciones del pensamiento, ¿ya? Bien, entonces, vamos a ver, pues, que hay una estrecha relación entre la salud mental versus la psiquiatría, ¿no? La especialidad como psiquiatría hoy en día se ha visto pues una especialidad bastante pedida, miren, en los exámenes de residentado, ¿no? Debido a la alta demanda de problemas de salud mental, ¿no? Y un psiquiatra pues tiene que velar por la salud emocional, por la salud mental, ¿no? De una familia, de una comunidad, de una población. Entonces, la participación del psiquiatra es fundamental para restablecer la salud emocional del individuo, de una comunidad. Y es así. ¿Por qué? Porque el psiquiatra conoce, ¿no? Conoce la neurotransmisión, ¿no? A nivel cerebral, ¿no? Digamos, eh, la sinapsis, las comunicaciones de un circuito cerebral a otro circuito cerebral. Entonces hay trastornos psiquiátricos o enfermedades mentales que hay una alteración en la neurotransmisión, alteraciones en una área cerebral, ¿no? Entonces es fundamental la participación del psiquiatra para restablecer ya la estabilidad emocional. Muy bien. Bien, entonces la psiquiatría va a describir, ¿no? El comportamiento del ser humano, ¿no? Ya, ¿no? Esas alteraciones del comportamiento, ¿no? A través de la psicopatología, ¿no? Es una rama de la psiquiatría, la psicopatología, ¿no? ¿Cómo lo va a describir? A través de los síntomas y signos, ¿no? Que se va a evidenciar o va a observar, ¿no? El ser humano, ¿no? Entonces nosotros, la suma de varios signos y síntomas nos va a dar lo que es un síndrome, ¿no? Entonces, el conjunto de síndromes, pues, nos llevará a un diagnóstico de alguna patología, ¿no? Un trastorno, una enfermedad mental, ¿no? Entonces, ya sabes, de la psiquiatría, su brazo derecho, ¿no? Para interpretar comportamientos anormales es la psicopatología, ¿no? A través de la descripción de los síntomas y signos que forman un síndrome, ¿no? Bien. Bien, impacto en la salud mental en la salud pública. Definitivamente, cuando una persona tiene una estabilidad emocional, ¿no? Va a ser más productivo, ¿no? Va a participar mejor en un entorno social, ¿no? Pero si hay alteraciones en la parte emocional, ¿no? Va a influir directamente en su funcionabilidad, ¿no? Un ejemplo práctico sería, ¿no? Uno de ustedes, ¿no? Que tienen que prestar la atención, ¿no? Necesaria a la clase, por decir, de psicopatología, ¿no? Y están cursando con un episodio depresivo o un episodio ansioso, va a menguar, ¿no? Sus funciones superiores, ¿no? ¿De qué manera? Va a disminuir la atención, va a disminuir la concentración, ¿no? De ustedes, ¿no? En el aprendizaje de ustedes. ¿Por qué? Porque les está perturbando, ¿no? Algún problema emocional. Y eso repercute
en su rendimiento académico, ¿no? Entonces, hay un impacto, ¿no? Fuerte, ¿no? Cuando hay cuando hay alteraciones en la salud mental. ¿Ve? Entonces, igual, una persona en edad reproductiva, ¿no? Que tiene que rendir adecuadamente laboralmente, va a menguar su rendimiento, ¿no? Si está cursando con un trastorno emocional o un trastorno psiquiátrico, ¿no? Por eso hoy en día, ¿no? Con mayor fuerza posterior a la pandemia, ¿no? Se da mayor énfasis a la estabilidad emocional, ¿no? Tanto hay un lema que dice, sin salud mental no hay un bienestar total. Y eso es así, ¿no? Antes de la pandemia no se daba mucha importancia, ¿no? A la salud emocional, ¿no? Y eso era falso, ¿no? Muchas personas preferían trabajar o estudiar sin ver su salud mental, sin la parte recreativa, sin la parte emocional, ¿no? Y eso no era lo correcto. Bien, si uno como persona solo se estudia y estudia y estudia por querer destacar, ser el primer alumno, ¿no? Y descuida sus horas para dormir, ¿no? Lo más posible es que va a presentar algún trastorno emocional, ¿ya? Y si son días que no duerme, 2, 3 días, 4 días, quizás, ¿no? Tenlo por seguro, hasta un trastorno psiquiátrico, hasta una psicosis, ¿no? Un síndrome psicótico podría presentar, ¿no? Entonces, la importancia de que el individuo como persona, pues, valore su estabilidad emocional, el equilibrio emocional. Muy bien. Hay muchos problemas como los trastornos de conducta alimentaria, por decir, ¿no? Que veremos más adelante, ¿no? Que también es un trastorno psiquiátrico, ¿no? La anorexia, la bulimia, ¿no? ¿No? Entonces se describirá en el transcurso de la materia. Bien, entonces nosotros lo que vamos a aprender es, ¿no? A explorar, ¿no? ¿No? A saber formular preguntas, ¿no? A realizar una adecuada historia clínica mediante una buena anamnesis. ¿Qué será anamnesis, doctores? ¿Qué será anamnesis? La evaluación del paciente de manera descriptiva. Bueno, por ahí algún aporte. Anamnesis. Interrogatorio. El interrogatorio, eso es más exacto, ¿no? Cómo aprender a sacar eh, digamos, los síntomas, ¿no? Preguntando, ¿no? Entonces, la anamnesis es el interrogatorio, ¿no? Preguntando sobre sus antecedentes, ¿no? Y luego, pues, el examen mental, ¿no? El examen mental. Bien, entonces, una buena anamnesis, doctores, ¿no? Va a tener una serie de procesos, ¿no? Para formular una historia clínica completa, ¿ya? Entonces, la historia clínica psiquiátrica, ¿no? Se va a obtener, ¿no? Cuando nosotros realizamos una buena anamnesis, ¿no? Ya saben que es anamnesis. Bien, y la historia clínica, pues, que se va a profundizar en las próximas clases, ¿no? Vamos a ver que tiene varias partes, ¿no? Filiación, ¿ya? Filiación viene a ser datos de identificación de la persona, ¿ya? O sea, su edad, ¿no? Estado civil, ocupación, ¿no? Es importante saber identificar datos
¿no? De las personas, porque varía de un grupo etario a otro, por decir, ¿no? La edad, por decir, 16 años, adolescentes, ¿no? Se va a presentar trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Lo más frecuente, ¿no? Trastornos ansiosos, ¿no? La edad es básica. Por ejemplo, adultos mayores van a presentar trastornos depresivos, ¿no? El estado civil. ¿Por qué será importante el estado civil? Soltero, casado, es de real, es de importante el estado civil y por qué, a ver. A ver qué dicen. ¿Por qué es importante el estado civil? Doctor, porque afecta también Sí. al estado emocional. ¿Nombre, apellido? No lo Sandra puedo ver. Hidro, Sandra Ibero. porque también puede Sandra. afectar al estado emocional del paciente al cual estamos haciendo el interrogatorio. Ya estaba preguntando por qué es importante el estado civil, ¿no? Sandra aportó. ¿Alguien más? Porque en caso de emergencia, doctor, se necesita comunicarse con algún familiar, es el esposo Nombre, o esposa. apellido. Nombre, apellido. Tantalian Soto, doctor. Jacqueline. Entonces, Jacqueline. Muy bien, gracias, Natalia. En realidad, miren, pues, ¿quiénes van a ser más susceptibles a los trastornos psiquiátricos o trastornos emocionales? ¿El soltero o el casado, chicos? ¿Ah? ¿Quién será el más- Casado. No, chicos, no es así. Ese Creo es que un mito, depende. ¿no? Ustedes miren, los solteros, ¿no? Felizmente soy casado, ¿no? Los solteros, según los estudios, han demostrado ser más vulnerables a muchos trastornos psiquiátricos o trastornos emocionales, ¿no? En cambio, los casados, ¿no? Como tienen esa responsabilidad familiar, ¿no? Eso les da protección, ¿no? Entonces, si ustedes en la anamnesis ven y en la historia clínica, ¿no? Soltero es como un factor de riesgo. En los índices los casos de suicidio, ¿no? Ustedes van a investigar, ¿no? Gran parte de estos casos, su estado civil es soltero, ¿ya? En su gran mayoría, ¿ya? Así es. Entonces, es importante obtener los datos, ¿no? Adecuados, lo que es en datos de identificación, ¿ya? Por ahí se van motivando. De igual manera, la ocupación, ¿no? ¿Quiénes son un factor de riesgo? ¿Los que tienen empleo o los que no tienen empleo, doctores? Los desempleados. Los desempleados, ¿no? Son un factor de riesgo. Entonces, en los datos de filiación y de identificación hay que obtener estos datos. Cuando ustedes aplican la escala de Satt-Pearson, lo que es índice de letalidad, de suicidarse, ¿no? Es una escala, pues se pide, ¿no? Se interroga sobre el estado ocupacional, la edad, ¿no? Para ver el puntaje, ¿no? Cuanto mayor puntaje, mayor riesgo de suicidio. Entonces, eh, según esa escala, se queda en observación, se hospitaliza, ¿no? A una persona con mayor riesgo. Y así, entonces, a través de estos marcadores clínicos, no biológicos, ¿no? A marcadores clínicos podemos nosotros eh, hacer diagnósticos, podemos anticiparnos de repente, digamos, a que tome una decisión equivocada, ¿no? Esta persona. Bien, ya, entonces, datos de identificación es muy importante o filiación. La fuente y fiabilidad, ¿no? Es quién nos proporciona la información, ¿no? Si la persona que nos está proporcionando la información puede ser el mismo paciente,
¿no? Según su grado de instrucción es adecuado, entonces no, está muy bien. Pero hay personas que no son, pues, no tienen un buen nivel de educación, entonces se pregunta, se interroga al familiar, ¿no? El familiar se pone la fuente, ¿no? ¿Quién es el mamá, papá, el hermano, la pareja, ¿no? Entonces, este ítem es importante, la fuente y fiabilidad, ¿no? Luego se pasa a lo que es a describir los síntomas principales, ¿no? ¿Qué síntomas principales, ¿no? Presenta, ¿no? Y esto es de manera sucinta, por decir, ideación suicida, autoagresión o de repente conducta psicótica, ¿no? Ahí describirán soliloquios, risas inmotivadas, musitación, todo eso que tendrán que aprender ustedes, ¿no? Pero de una manera abreviada. Pero la enfermedad actual, ¿no? Este ítem, van a tener que describirlo de una manera, digamos, ampliada, ¿no? Desde cuándo empezó su primer síntoma, ¿no? Y cuántos episodios tiene, ¿no? Cuál ha sido su fecha de último episodio, ¿no? Entonces, esto hay que ser minucioso en la enfermedad actual, ¿no? ¿Ya? Antes ciclos, ¿no? Se va a describir pues todos los episodios que haya presentado o otros trastornos emocionales, ¿no? Mediante la anamnesis, ¿no? Entonces van a hacer el interrogatorio. De igual manera, los antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas. Es muy importante recoger datos, ¿no? De qué sustancias ha consumido. Ustedes saben que hoy en día, pues, muchos consumen cannabis, ¿no? De una manera recreacional y eso es perjudicial, ¿no? No existe cannabis recreacional, ¿no? Entonces, hay que indagar, ¿no? Todos esos datos, ¿ya? Antecedentes médicos, ¿no? De igual manera, ¿no? De repente tiene alguna comorbilidad, diabetes, hipertensión, y si es así, entonces va a variar el tratamiento también de los psicofármacos, ¿no? Por eso es muy importante qué enfermedades médicas está presentando o ha tenido, ¿no? Los antecedentes familiares, de igual manera, ¿no? Se debe indagar, ¿no? Hasta, digamos, los padres, los abuelos, ¿no? ¿Qué enfermedad psiquiátrica pudieran haber presentado? Porque gran parte de los trastornos psiquiátricos, doctores, tienen un componente hereditario, ¿no? Tienen una alta carga heredable. Uno de ellos, los más heredables, por decir, es el trastorno bipolar. Ya, el trastorno bipolar, si los dos padres han tenido trastorno bipolar, el hijo lo tendrá en un promedio de 70% a 80%. No hay una alta carga heredable, ¿ya? Bien, la historia social y evolutiva, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su tiempo libre, su hobby, ¿no? Es importante para ver si, pues, tiene un tiempo, ¿no? De sociabilizar, de un tiempo recreacional, ¿no? Es muy importante saber, ¿no? Este espacio de tiempo. Y la revisión por sistemas, ¿no? Básicamente, la historia clínica psiquiátrica que ustedes van a poder observar de una manera sucinta, ¿no? Sistema tegumentario, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, ya, describir, ¿no? Si se encuentra alguna alteración. Eso es revisión por sistemas, ¿no? La exploración del examen mental o estado mental lo vamos a profundizar en el transcurso de la materia, ¿ya? La exploración física, ¿no? Como lo observamos, ¿no? El paciente, el planteamiento, ¿no? Según lo que los signos y síntomas, según, ¿no? Los síndromes, ¿no? El diagnóstico, según el DSM-5, ¿no? O el CIE-10, ¿no? Sobre todo el DSM-5 que está actualizado. El CIE-10 está por actualizarse en el CIE-11. Entonces, y el plan de tratamiento,
¿no? Entonces son partes de la entrevista o historia clínica también, ¿ya? Todos estos datos tienen que describir, ¿ya? Sería importante que ustedes como trabajo presenten una historia clínica que cumpla todos estos datos. Sería ideal, ¿ya? Hasta acá, ¿alguna pregunta, doctores? ¿Dudas, preguntas? ¿Continuamos? Bien. Sí, doctor. Bien, entonces, miren el examen mental, ¿no? Que estaba en el ítem 11. Vamos a aprender a describir, ¿no? Varias esferas del examen mental, ¿no? O sea, a ver, la esfera de la afectividad, el ánimo y el afecto, ¿no? La esfera de la percepción, ¿no? Y cómo se encuentra, qué alteraciones. La esfera del pensamiento, ¿no? La esfera del lenguaje, ¿no? La atención, la memoria, si tiene conciencia de enfermedad, ¿no? O sea, la persona acepta que tiene un trastorno depresivo o acepta que tiene una esquizofrenia, ¿no? El examen mental, el aspecto general, ¿no? Cómo va a la entrevista o cómo va al hospital, ¿no? Describir, pues, la actitud de la persona ante la entrevista, ¿no? Y esto lo vamos a describir con detalles ya en las otras clases, ¿no? Hay mucho por describir el examen mental. Ustedes van a tener el dominio, ¿ya? Del examen mental, ¿ya? No es lo mismo ánimo y afecto, por si acaso, ¿ah? Ya, por decir, dentro de describir la afectividad, ánimo es muy, digamos, es distinto a afecto, ¿ya? Y ustedes lo van a describir seguramente más adelante. Bien, ¿no? Y también se tiene que describir las funciones superiores, ¿no? Como la atención, la memoria, ¿ya? El pensamiento, el lenguaje, ¿no? Cuando está alterado, ¿no? Y hay síndromes, ¿no? Característicos para hacer un diagnóstico de una enfermedad, chicos. Un pensamiento psíquico, ¿no? Ya más o menos había mencionado. Un lenguaje taquilálico, ¿ya? Y un afecto expansivo, muy alegre, podrían hacer un síndrome maníaco, ¿no? Entonces ya vamos entrando de a poco, ¿no? Que es un síndrome maníaco, ¿no? O un síndrome maniforme, o puede ser un síndrome de hipomanía, ¿no? Viendo las características, ¿no? De la gravedad. Y así ustedes van a poder hacer sus diagnósticos. De igual manera, otro ejemplo, por decir una persona tal, viene con un pensamiento lentificado, que nosotros vamos a describirlo como bradisíquico. Su lenguaje, bradilálico. Su afecto, triste, sollozo. Entonces podríamos estar haciendo un síndrome, ¿no? Un síndrome depresivo, ¿no? Ya, entonces, y así empezaremos a hacer los grandes síndromes, ¿no? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, doctores? Todo claro, doctor. Muy bien. A ver, ayer ya hicieron clases ustedes, ayer lunes, ¿sí? ¿Y qué materia? Doctor, es la primera clase. Así, de psicopatología. Bueno, hay que dar continuidad, ¿no? Hay que cumplir con lo establecido. A nosotros también nos ha llegado hoy día el horario y como responsable de la materia tengo que hacer cumplir el cronograma, ¿no? Bien, y agradecerle a ustedes también que
están muy entusiasmados, ¿no? Se han adherido rápido a link, ¿no? Ya subiré el sílabus, la rúbrica, las clases, ¿no? La programación con los doctores, ¿no? Para que ustedes lo tengan a la mano. Bien, entonces, esto sería con respecto a la introducción a la psicopatología. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, duda. Adelante, doctores. Como hoy es primer día de clase, no voy a llamar lista, ¿ya? Pero voy a descargar a los que están presentes en la primera clase, ¿ya? Eso dice mucho para la evaluación de las rúbricas que he sociabilizado con ustedes. ¿Está bien, Sí, doctor. doctores? Doctor, una pregunta. Con respecto a las horas de clase, usted mencionó que era una hora teoría y 4 horas práctica, pero en el horario sale más de unas 8, creo, horas. ¿Vamos a cumplir con martes, miércoles y sábado? ¿O se vamos a establecer dos días? Claro, esos 3 días tendríamos que hacer clases, ¿no? Para terminar el contenido del sílabus, ¿no? Y la práctica, al menos la teoría se va a tener que respetar en la práctica, de acuerdo a cómo ustedes mm, van avanzando con el desarrollo de los casos clínicos, ¿no? De los trabajos encargados, ¿no? ¿Está bien? Bien, entonces con los doctores nos vamos a reunir para poder distribuirnos los grupos, ¿no? Y ya estaré coordinando con su delegada. Bien, chicos, entonces por hoy sería todo, ¿no? Si no hay inconvenientes, no hay dudas. Doctor, ¿el sílabus y esta clase lo va a subir a los archivos de Teams o me lo pasa por WhatsApp? Sí, lo subiré a la plataforma, ¿no? Para que ustedes tengan a la mano todo el material, ¿sí? Sí, doctor. Más ¿Está bien hay bien? algunos compañeros que me dicen que todavía no les acepto, no pueden entrar porque la solicitud sale como que en espera todavía y no por eso no pueden entrar a la clase. Ya, entonces eso se va a regularizar. Ya, para más tarde, en unas horas, voy a tratar de coordinar con los doctores y también, ¿no? Subir ya todo el material a la plataforma, ¿sí? Bien, Ya, chicos, espero que sea de su agrado, pues el curso de psicopatología es bastante interesante, ¿ya? Y siempre con su participación de ustedes, ¿ya? ya, doctor, gracias. Bien, Muchas chicos, gracias, doctor. ¿qué día es, Natalie? Miércoles, ¿no? El jueves. El jueves, ¿no? Según el horario que me dio, según el El horario, jueves. ajá, sí, Ya, sí, es jueves, ya, doctor. Natalie. Vamos a estar coordinando, ¿ya? Ya, Saludos. Hasta luego. Chao, chao. hasta luego, doctor, gracias. Gracias, doctor. Gracias, Gracias. doctor.